Pulso Político, bajo supervisión adulta. Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político. Estamos grabando este programa, por cierto, y gracias a la cortesía del Instituto de Altos Estudios Nacionales en las instalaciones del IAN. El día de hoy vamos a tratar o vamos a analizar sobre los problemas acaecidos en Francia, el ataque de ISIS, pero también sobre el tema de Siria. ¿Estamos frente a un problema básicamente de la geopolítica o frente a una guerra civilizatoria? El tema que vamos a tratar el día de hoy. Y comienzo presentando desde mi derecha y la izquierda de la pantalla hacia la izquierda nuestros invitados. Tenemos al doctor François Huttard, profesor emérito de la Universidad Lovaina de Bélgica y profesor del IAN, a Santiago García, el doctor Santiago García Álvarez, decano de Relaciones Internacionales del IAN. A mi izquierda y a la derecha de sus pantallas tenemos a Daniel Crespo, profesor de Humanidades y Ciencias Políticas en la Universidad de los Hemisferios, analista internacional, y a Jorge Orbe, profesor titular del IAN. Y quiero comenzar entonces preguntándole, con esta introducción que acabo de hacer, François, ¿es un problema de la geopolítica lo ocurrido en Francia, el tema de ISIS, o es un tema de guerra civilizatoria? Bueno, los dos, porque evidentemente hay todo el problema de la geopolítica colonial por una parte y del petróleo por otra parte, que juega un papel esencial en la región. Quedémonos ahí, François, para desarrollar al regreso el reportaje, y quiero seguir en la ronda para luego desarrollarlo. Santiago. Me parece que estamos dentro de la lógica del conflicto civilizatorio. Me parece que se está expresando precisamente en Oriente Medio. Hay una crisis, yo creo, muy profunda en el capitalismo global, en el capitalismo mundial, en donde grandes civilizaciones y grandes sociedades de alguna manera están siendo aplastadas por una lógica que nos deja poco espacio para la vida. Gracias, Santiago. Daniel. Bueno, más que una guerra civil, yo hablaría ya de una... civilizatoria. Sí. Bueno, había dos puntos, ¿no? Sí, el de la geopolítica. El de la... Si es que se trata de una guerra civilizatoria y una guerra civil dentro de Siria. Ya es una guerra internacional. Tenemos actores externos funcionando ahí desde el principio. Son 5 años donde podemos ya identificar más de 40 facciones dentro de Siria. La mayoría de las cuales no representan a la población siria, sino que responden a intereses tanto regionales como extrarregionales en cuanto a financiamiento y origen de sus miembros. Y guerra civilizatoria es algo que me gusta tomar un poco con pinzas. Si hay un conflicto, eso es evidente, un conflicto civilizatorio es notorio. Tal vez la carga simbólica de la palabra guerra podría significar más un problema que una solución a lo que estamos viendo. Ok, Jorge. Me parece que los acontecimientos acaecidos en París es una respuesta bárbara a una actitud bárbara que ha tenido Occidente en el Oriente Medio. Es el resultado de todo el dolor que ha provocado la intervención de Occidente sobre los países árabes en función de procurar el control del petróleo para abastecer las fuentes energéticas que requiere la industria occidental. Gracias, Jorge. Bueno, esa es la introducción del programa o de este Pulso Político del día de hoy. Ahora, veamos lo que nos ha preparado Fabricio Ceballos, y al regresar durante 55 minutos tendremos un análisis profundo y también desde la óptica de los académicos de lo que significa lo sucedido en París y también la gran influencia de Estados Unidos o del mundo occidental sobre este tema y sus reacciones. Veamos. Es el momento cuando un agente de policía recoge en una playa de Turquía el cuerpo de Aylan Kurdi, un niño kurdo de 3 años quien murió junto a su hermano de 5 años, su madre y al menos 12 sirios más cuando intentaban llegar a Grecia, escapando de la violencia extrema que se vive en Siria. Esta escena refleja la crisis humanitaria que se vive en esta zona del planeta. Desde el inicio del conflicto sirio, se han contabilizado más de 250.000 personas fallecidas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, hay más de 4 millones de desplazados a causa del conflicto.
La mayoría huye a los países vecinos como Líbano, Turquía y Jordania. Otros, como Aylan y su familia, arriesgan sus vidas intentando llegar a Europa. La carga es desmesurada. Mientras los países limítrofes tienen 3 millones, Europa discute sobre si recibir 200.000. ¿Qué sucede en Siria? ¿Por qué los civiles están huyendo? En ese país hay una serie de factores que confluyen en el actual conflicto. Una de las razones es la permanencia de la familia al-Assad en el poder por más de 40 años. Primero estuvo Hafez al-Assad, quien presidió Siria durante 29 años hasta su muerte, para luego ser sucedido por su hijo, Bashar al-Assad, quien se encuentra en el cargo hasta la actualidad. Dominan a un pueblo multidiverso, sobre todo una población sunita que tiene el 73% de la población. La presencia de la familia al-Assad ha generado que unos 1000 grupos rebeldes de corte islamista y con vínculos con Al-Qaeda busquen su salida a través de acciones violentas. A ello se suma desde el año 2014 el autodenominado Estado Islámico, que no solo está contra el gobierno sirio, sino también contra los grupos rebeldes, y cuyo pensamiento e ideología es fundamentalista y extremista. Una ideología que es una mezcla de religión islámica fundamentalista y una visión política de que el Islam tiene que volver a ser la religión dominante en el mundo. ¿Y cómo se impone eso en el mundo entero? A sangre y fuego. El Estado Islámico se ha atribuido acciones terroristas como las recientemente registradas en París. Es por ello que Francia, con el apoyo de otras naciones, ha declarado la guerra a esta organización, mientras que países como Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos, a más de sumarse a la postura francesa, han manifestado su interés de sacar del poder a Bashar al-Assad, al que señalan como responsable de fomentar la violencia. Estas guerras no vienen de la nada, son influenciadas también por las grandes potencias mundiales, que deben tener también responsabilidad. Como tienen responsabilidad para atacar, deben tener una responsabilidad humana para recibir los daños que entre ellos dicen colaterales de las guerras, ¿no? Otros países como Rusia e Irán condenan y están en contra del conocido Grupo Estado Islámico, pero apoyan al gobierno sirio de Bashar al-Assad. Intereses de los árabes, intereses de los turcos, de los iraníes, de los chinos, de los rusos, que pretenden salir de pobreza vendiendo sus propias armas. La responsabilidad de Norteamérica, que no ha tenido una posición, yo diría, clara e inteligente, de la Unión Europea y sobre todo de Alemania, de Francia, que hoy está sintiendo los ataques de los grupos como ISIS. Siria, país que posee 1/3 de las reservas de petróleo y gas en la zona, se encuentra en un punto estratégico en Medio Oriente. Posee salida directa al Mediterráneo y geopolíticamente genera interés en varias potencias. Da la sensación de que Occidente no entiende o prefiere que no existan estados sólidos para poder favorecer a las transnacionales petroleras en este proceso. El conflicto está atravesado también por discrepancias culturales y religiosas, que se han reflejado en sangrientas luchas que no han cesado. La delicada situación que se vive en Siria es calificada por la Organización de las Naciones Unidas como la mayor crisis humanitaria luego de la Segunda Guerra Mundial. Fabricio Ceballos, Pulso Político. Gracias, Fabricio, por este reportaje bastante bien estructurado y profundo. Y quiero comenzar con Jorge. Jorge, tú mencionaste lo siguiente. Los atentados de París fueron una respuesta bárbara ante las pretensiones y las intenciones bárbaras de Occidente. Y pusiste el dedo en la llaga, el tema del petróleo. Y voy contigo entonces para desarrollar este tema. De por medio es, dentro de este movimiento y guerras geopolíticas o movimiento en el tablero geopolítica, básicamente es quién pretende concentrar más riqueza a partir de la explotación de los hidrocarburos. Jorge. Bueno, Oriente Medio posee el 50% de las reservas mundiales de petróleo y sin duda es un eje estratégico para la sustentación no solo de la energía en el mundo, sino de su base industrial y de su base civilizatoria en la producción. Del petróleo nace todas las fuentes de agroquímicos que requiere la agricultura y por lo tanto representa el eje fundamental para el control energético de Europa y de la Unión y de Estados Unidos. Oriente Medio es el punto de paso de los oleoductos y de los gasoductos de Rusia hacia Europa. Y creo que Siria, antes que por tener la base energética fundamental,
de su importancia geopolítica deviene porque es un espacio de tránsito, de acceso que Rusia requiere para una complementariedad económica que busca con la Unión Europea. La geopolítica de Rusia alcanza, yo proveo energía a la Unión Europea y Europa me provee alimentos, tecnología. Sin embargo, una alianza ruso-europea afecta sensiblemente los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, y de allí que Estados Unidos en el curso de los últimos 15 años a través de la OTAN ha instalado bases militares en toda Eurasia para bloquear esa comunicación económica entre Rusia y la Unión Europea. Pero entonces, François, aquí lo que estamos es frente a una lucha de grandes potencias. Por un lado, Rusia, que quiere tener una solidez dentro de su posición geopolítica mundial, y Estados Unidos, es decir, volvemos al pasado. Volvemos al tema es de una especie de guerra fría frente a dos titanes y que eventualmente podrían provocar un gran choque de trenes. Sí, es verdad. Pienso que por el momento Rusia ha jugado un papel realmente de equilibrio y ha permitido justamente de no ir a una guerra más general hasta ahora. Y en este sentido me parece que la actitud de Rusia ha sido bastante positiva en el conjunto. Pero en el futuro no sabemos lo que puede pasar, porque se construye también el eje entre Rusia y China, y al frente los Estados Unidos, que están también haciendo toda una política de encerclamiento de China. Y así no solamente entra esta perspectiva del Medio Oriente, sino también una perspectiva mucho más global. Y eso es un peligro para el futuro. Mucho más global por querer también encerrar a China dentro de estos intereses de la geopolítica. Exactamente. Ok, pero vamos a lo siguiente. Voy con Daniel y luego con Santiago, y después, por favor, consideren que esto es una tertulia más que un programa de entrevista, dado la temática que estamos tratando. A ver, el tema de la geopolítica fundamentalmente es básicamente por el tema de la economía. Quien maneja la economía, la chequera de la economía mundial, maneja la política internacional y la política global en ese sentido. Tenemos un petróleo cuyo precio está a la baja, y por cierto, está a la baja no necesariamente por los movimientos de los mercados, sino por esta guerra de fuerzas en la geopolítica. Estados Unidos comienza a utilizar sus reservas con el tema del fracking, etcétera, etcétera, en momentos que Rusia estaba teniendo un papel protagónico. Esto evidentemente, una disminución de los precios afecta a la economía rusa y afecta a los países aliados o alineados con Rusia, que son productores y exportadores de recursos naturales. Pero el tema es el siguiente: logra realmente debilitar a Rusia, y Rusia establece una alianza estratégica con el gobierno de Siria para defender ese espacio y esa ubicación estratégica, Daniel. Bueno, me gustaría empezar con una frase del presidente Putin, que la ha reiterado en algunas de sus intervenciones. La mayor tragedia geopolítica del siglo XX fue el colapso de la Unión Soviética. Él tiene esto dentro de su visión del mundo, y la reconfiguración de Rusia como una potencia mundial es el eje quizás de toda su política exterior. Rusia ha dado unas grandes muestras, unas muestras muy saludables de querer intervenir cada vez más activamente en todo lo que es el escenario internacional. No solo tenemos esto en lo que es Siria, sino también lo tenemos en el caso de Ucrania, ¿sí? Ya muy poco se habla de Crimea, pero Crimea ya tiene representantes en la Duma desde enero de este año. O sea, Crimea ya es jurídicamente parte de Rusia. Lo que está pasando con la región oriental de Ucrania también ha bajado un poco el tono debido a lo que está sucediendo en Siria, pero también se puede ver lo que en términos de Huntington sería ya la realidad de un Estado fallido en el caso de Ucrania. Cuando se habla de por qué ese alineamiento con Siria, yo creo que estamos viendo muy poco en lo que es el panorama histórico, ¿sí? Porque esto viene de muy atrás, ¿sí? Y yo creo que ese es uno de los problemas que empiezan en el análisis cuando tenemos una percepción muy clara de lo que ha sido el devenir político de estos países, ¿sí? ¿Qué es el BAS? ¿Sí? ¿Qué significó el BAS en el caso de Irak? Cuando hablamos de todos estos movimientos nacionalistas, panarabistas, de corte socialista que se dieron en Libia, en Irak, en Siria,
en Egipto, podemos tener un panorama un poco más claro de por qué ciertos países han tenido una afinidad mayor con Rusia, antes con la Unión Soviética, y otros han tenido una tendencia más pro-occidental, ¿sí? Y también cómo eso ha incidido en la forma en que se percibe la occidentalización de parte de grupos más radicales, ¿sí? Muy poco se ha estudiado, o casi nada, ¿sí? Bueno, en el caso ecuatoriano yo creo que no se ha dado, el pensamiento de ideólogos como Sayyid Qutb, ¿sí? Una persona muy importante para el nacionalismo y para el panarabismo, ¿sí? En el caso de Egipto, uno de los ideólogos detrás de los hermanos musulmanes, y peor aún, un conocimiento más desarrollado de lo que son las distintas escuelas coránicas. ¿Pero coincides con François en sentido que Rusia ha jugado un papel de equilibrio? Sí, pero no es un equilibrio desinteresado. Todo actor en el escenario internacional tiene una agenda propia. Y Siria, en ese sentido, para lo que se atine a las reservas del Golfo Pérsico y su salida por este llamado oleoducto de los chiitas hacia la costa del Mediterráneo, tiene un interés concreto muy importante. Donde además está apuntalando unas grandes inversiones por ahí. Ahora, pero vamos con Santiago. Santiago, definitivamente Siria se constituye en la joya de la corona de estas dos grandes potencias y dentro de las visiones geopolíticas de estos dos titanes. El tema pasa por lo siguiente: el atentado en París daría la impresión que unificó las intenciones, es decir, irnos contra ISIS. Pero resulta que aquí hay un elemento diferenciador. Mientras Rusia apoya al gobierno de Siria, Estados Unidos se quiere bajar al gobierno de Siria. Entonces, ¿cuál va a ser el común denominador para articular frente a estos actos que son perversos, como lo dice Jorge, pero que también surgen como una respuesta a lo que también dijo Jorge, perversa del mundo occidental, que genera reacciones? Bueno, yo creo que estos temas, el punto correcto es abordarlo desde la perspectiva global. Lo acaba de decir François y el resto de los colegas. El caso de Siria debe ser visto precisamente en esa lucha por la hegemonía global, por la lucha de todo lo que es la geoestrategia de las grandes potencias mundiales. Ese es el primer punto. Y no solo Siria, es el Oriente Medio, porque nos estamos quedando con el tema sirio cuando en realidad tenemos en el Oriente Medio toda la temática de Irak, todo el problema de Líbano, Israel. O sea, creo que es uno de los puntos centrales no cerrar el círculo exclusivamente en Siria, sino ver al Oriente Medio con parte de ese conflicto global. A partir de los años 90 hay una reconfiguración del poder global. Hay una reconfiguración porque hay un declinamiento del poder estadounidense y lo que se llama también del atlantismo. Es decir, todo el siglo XX ha dominado los Estados Unidos y la Unión Europea y Europa. Pero a partir de los años 90 entra en crisis esa hegemonía. Y esa hegemonía entra en crisis por la presencia, sobre todo, y hoy ya ha tomado más cuerpo, de los BRICS. Y cuando hablamos de los BRICS, estoy hablando y pensando sobre todo China, estoy pensando sobre todo en la India y estoy pensando en Rusia, ¿sí? Sin quitar, bueno, de lado a nuestro hermano latinoamericano de Brasil. Entonces, en ese contexto, en la lucha geopolítica de manejo del poder, hay una serie de circunstancias que no terminan solo en lo económico, porque Oriente Medio, Jorge lo ha dicho muy bien, concentra el 50% de las reservas de petróleo, es el puente necesario para el abastecimiento, porque lo otro que hay que decir, aproximadamente el 25% de las fuentes de petróleo está en Rusia, y otro 25% nos repartimos entre Estados Unidos y América Latina y otros productores de petróleo. Pero si no está solo concentrado en el tema económico, ¿cuál es la otra parte? La otra parte es, hay que entender todo esto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político, de ejercicio del poder, que no termina, como digo, en la parte económica. Se cruzan también el tema cultural, se cruzan los temas ideológicos, religiosos, porque nadie puede negar. ISIS y todo este movimiento, ¿no es cierto?, que lamentablemente se basa en la fuerza y en la destrucción y en realmente un sentido antihumano, pero detrás de todo eso está el tema religioso, cultural, que se junta, ¿no? Que se junta y entre un escenario de la guerra. Parémonos global. ahí para abrir también la conversación, voy con Jorge y también cualquiera, no sientan que haya un orden específico, pero si vamos a entrar al tema religioso, el tema de ISIS, ¿no es un poco injusto cuando se dice el Estado Islámico? ¿No es ponerle una estigmatización al Islam, Jorge?
Bueno, yo creo que el Islam es una religión y el Estado Islámico es un proyecto político que tiene una fracción de Al-Qaeda y los ex generales de Saddam Pero tiende a Hussein. estigmatizar y crear, construir percepciones negativas. Sí, desde luego. Pero lo importante es entender que el Estado Islámico no es un grupo terrorista. Tiene 80.000 fuerzas militares equipadas y armadas. 50.000 de ellas se encuentran en Irak y 30.000 en Siria. Y que hace terrorismo, eso es. O sea, no es un ejército regular, pero es un ejército. Eso es lo que... cuando uno habla de ISIS, ¿no es cierto? Ellos quieren constituir su califato, quieren tener una base territorial en disputa y ahí está, digamos así, en juego la hegemonía en la zona del Oriente Medio. Los sunitas representan el 85% de los musulmanes y los chiitas apenas el 15%. ¿Quieres opinar algo? Primero hay que ver una cosa. Cuando se dice se estigmatiza, pero es el nombre que ellos mismos se han dado. Entonces habría que ver por qué se han dado este nombre. El Estado Islámico es el nombre que se da a sí mismo a este grupo. Autodenominado. Sí, aunque la etiqueta autodenominado la ha puesto la prensa occidental. ¿Sí? El grupo se conoce como Daesh en árabe. ¿Sí? Es el Estado Islámico. ¿Qué es lo que significa esto? Que quiere tener la representatividad simbólica de todos los musulmanes. ¿Sí? Pretende. ¿Sí? Y esto me lleva nuevamente a este asunto más profundo, que es el asunto cultural y religioso, que, insisto, yo creo que muy pocas veces se lo analiza desde nuestro lado del mundo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Por qué una interpretación coránica tan radical frente a otras posibilidades? ¿Sí? Y el Estado Islámico es una realidad política, es un paraestado, si lo queremos ver así, ¿sí? Pero es ante todo, y eso yo creo que está en la base, es un fenómeno religioso. ¿Sí? Porque el califato es una entidad política de raíces religiosas. ¿Sí? Dentro de la sociedad islámica, el creyente, el musulmán, es parte de la umma. La umma funciona bajo un parámetro legal derivado de la revelación. Las diferencias que se pueden dar a nivel jurídico nacen de las diferentes escuelas que existen. Okay. Pero ahí me quedo con algo. Si el tema pasa por lo religioso y se sintieron agredidos, también pasa por sus creencias radicales y sus reacciones. Y de ahí entonces mi inquietud es el tema, ¿estamos frente a una guerra civilizatoria? O, si no quieres utilizar la palabra guerra, conflicto civilizatorio. Dejo planteado el tema ahí. Regresamos luego a una breve pausa. Debo encontrar a Jacob. Debo arrestarlo a él y al capataz. Debo interrogar también a tu hermana. Mi nombre es Clarice. Me gustaría tener un novio de piel clara y salir en la portada de una revista. ¿Dónde estuviste esta mañana? Estaba en la escuela. Eres una mentirosa. Mi mamá es como una ballena en un sofá. Siempre me dice que como mucho, pero me obliga a comer. Tienes 16 años, sigues en secundaria y estás embarazada de tu segundo hijo. Digan su nombre, algo que hagan bien y por qué están aquí. ¿Puedo pasar mi turno? Gabourey Sidibe, premiada como mejor actriz de reparto en Noches de Cine. Preciosa, sábado a las 21 horas. Ecuador TV, somos todos. Este domingo en Rodando Ecuador. Este es el primer templo de la Virgen del Quinche. Estamos en Oyacachi, son en 3.200 metros de altitud. La temperatura va entre los 4 grados y los 15 grados centígrados. A las 20:30. Por Ecuador TV, somos todos. Bueno, volvemos, estamos en Pulso Político, estamos analizando el tema de Siria y todas sus consecuencias. Parecería que Siria, y dice Santiago García, realmente el Oriente Medio se transforma en la joya corona de las grandes potencias políticas y económicas también, en ese sentido. Pero deje planteado una inquietud a propósito de lo que decía Daniel Crespo, en el sentido que el tema es un tema religioso. Y fuera de cámaras, François nos decía, bueno, es que lo religioso es algo secundario, pero
independientemente que sea algo secundario, ¿no? Y voy donde François, quiero comenzar con François. El tema es que una respuesta, como dijo Jorge, bárbara ante unas pretensiones bárbaras, genera unas reacciones también de carácter religiosos y culturales en ese sentido. Entonces, pero tú dices, François, el tema religioso es secundario. Es secundario en el sentido que es una legitimación, una justificación de otras cosas, es decir, de problemas económicos y de problemas políticos. De verdad, la reacción cultural del mundo árabe musulmano en particular, a la agresión occidental, es precisamente una reacción cultural y religiosa. Lo sienten como una agresión más de tipo cultural religioso que de tipo político-económico. Y es por eso que ahí todo este ensayo de regresar a las sociedades del pasado, donde lo religioso tenía evidentemente un papel fundamental. Pero te paro ahí, entonces, sin perjuicios, que por favor todos pueden opinar. Es decir, si bien hay una reacción de carácter cultural ante estas pretensiones de Occidente, los unos defienden su tema cultural religioso, pero Occidente lo que quiere no le importa el tema cultural, lo que quiere es la parte económica. Exactamente. Es por eso que es una cierta interpretación del tipo de agresión del Occidente. Pero Santiago, tú ibas más allá. El tema no es Siria tan solo. Decías, el tema es Oriente Medio. Pero el tema es Oriente Medio es poderoso también. El tema es cuál es el papel que va a jugar frente a toda esta coyuntura de la geopolítica. Yo quisiera un poco, antes de dar respuesta a esta afirmación, a tu pregunta, Carlos, retomar esta parte de la reacción cultural, política, religiosa. Yo creo que vivimos siglos, y sobre todo profundizado el siglo XX e inicios del XXI, en que nos es muy difícil, nuestra cultura civilizatoria de Occidente, le es muy difícil tratar con el diferente. Eso es una de las cuestiones que no hemos podido resolver. Yo tengo una idea de cómo se podría resolver eso, pero es importante que el público entienda esto. Porque hay que ser críticos a los procesos que nos toca vivir. El siglo XX y XXI no es fácil tratar con el diferente, y el diferente es la cultura islámica, el diferente es las culturas africanas, el diferente, a veces siento también los latinoamericanos, que quedamos por fuera de un orden que no necesariamente le conviene a ciertos pueblos, o somos avasallados o parte de un esquema bastante injusto, porque nadie puede negar esa posibilidad. Entonces, en ese contexto se mezcla, ¿no? Se mezcla esta imposibilidad de ver al diferente, al distinto, y por eso yo decía, hay un conflicto, ¿no es cierto?, un conflicto profundo, civilizatorio, de entendimiento entre civilizaciones. Ahora, en ese contexto yo decía, desde los años 90 hay una crisis, llamemos una pérdida de hegemonía de los grandes poderes, el atlantismo, es decir, la Unión Europea, y también la hegemonía estadounidense, por la emergencia de los grandes poderes como precisamente la China, la Rusia, que hacen presencia en ese gran tablero geoestratégico, geopolítico del mundo. Entonces ahí viene el conflicto, y creo que habemos zonas como el Oriente Medio, América Latina, que quedamos atrapados en esa lógica, que tampoco hay que decirlo, ¿no? Tampoco es una cuestión mecánica, o sea, son procesos, son vasos comunicantes de un juego geopolítico complejísimo, en donde el capitalismo, ¿no es cierto?, trata de salir adelante en su esquema, que es la ganancia, que es el consumo, y entonces sectores en que no estamos en esa lógica, pues podemos... Pero es la ganancia, es el consumo, pero se traduce como resultado final, Jorge, Daniel, François, en el tema de concentración. Y la concentración genera poder, construye poder. Lamentablemente es una triste realidad, pero es así. Pero cuando tú me comienzas a mencionar China, me comienzas a mencionar India, etcétera, etcétera, dentro de este tablero de la geopolítica, el tema pasa por lo siguiente. China está presente en la economía americana. China está presente en la economía latinoamericana. China está en todas partes. Desacelera crecimiento China, demanda menos petróleo.
y estamos en líos todo el mundo. Entonces, China no es un actor cualquiera dentro de este tema. O sea, porque nos hemos concentrado en Rusia, Estados Unidos y Siria en el medio. Pero ¿qué pasa con China, pues, Jorge? Bueno, a mí me parece que los países árabes han sufrido no solo una agresión económica en función del petróleo, sino también una agresión cultural. La globalización es un proyecto de occidentalización del mundo. Estamos de acuerdo. Y desde esa perspectiva, sin duda, los pueblos árabes y desde el sentido religioso, los musulmanes, se han sentido vulnerados por toda una agresión. El hecho de que en los países europeos se publiquen caricaturas, por decir algo, con relación a Mahoma, es una agresión cultural profunda que lesiona la sensibilidad de los pueblos musulmanes. Pero volvemos al tema cultural, entonces. Es decir, el tema es cultural, religioso, pero también detrás de todo esto, cuando François dice, esos temas son secundarios, dice, sí, porque eso genera la reacción del agredido. Pero el tema, dice François, y coincide Santiago, el tema pasa es por quién lleva el control de la gran chequera de la economía, de la geopolítica. Yo creo que esa chequera está perdiendo valor. Está perdiendo valor. Está perdiendo valor porque los Estados Unidos no tienen la hegemonía económica y el poder económico que lo tenían antes. El proyecto norteamericano, y de ahí hoy me explico el conflicto con Rusia y con China, no es tanto ya de carácter ideológico político como lo fue antes con relación a la Guerra Fría. Se trata de garantizar la hegemonía del dólar como la única divisa de reserva internacional. Pero es un gran pretexto para todo esto, pues entonces. Jorge. Desde luego, es un gran pretexto, pero sin duda, tras de ello lo que existe es el proyecto norteamericano de garantizar la consolidación del dólar como divisa internacional de reserva. Los petrodólares hoy ya no se monetizan en la moneda norteamericana, sino tienen otra posibilidad de reserva. Pero Oriente Medio está reaccionando culturalmente y no está interpretando las pretensiones de esa hegemonía económica para tener poder que tenía antes y que hoy ha perdido por esa disminución del poder económico en este caso Occidente, fundamentalmente Estados Unidos. Bueno, quisiera dar unas cuantas acotaciones antes. Por favor. A veces nos podemos perder si nos podemos... Bueno, es más importante lo cultural, lo religioso, político. Es un tablero multidimensional. O sea, los seres humanos, las sociedades somos entes orgánicos donde todo se va estructurando, todo tiene una relación. ¿Sí? El punto es donde se da el énfasis para poder legitimarse. Estoy de acuerdo contigo en que es multidimensional, pero hay un fin, y ese es el tema. Es que los fines no tienen que ser compartidos por todos los actores. O sea, las agendas no responden siempre a los mismos objetivos. El objetivo primario del Estado Islámico, volviendo al asunto que estábamos tratando al principio, ¿es ante todo económico o tiene una base distinta? El Estado Islámico no nació como un proyecto paraestatal o como un califato siquiera, ¿sí? Porque el origen del Estado Islámico, recordemos, fue dentro de una célula de Al-Qaeda, ¿sí? En el momento que empezó el conflicto sirio, grupos financiados por Al-Qaeda, como se trataba del Estado Islámico de Irak y de Levante, que ese era su nombre original, o el Frente al-Nusra, ¿sí? Entraron con la agenda de Al-Qaeda en la región, ¿sí? En un principio para desestabilizar al gobierno de Bashar al-Assad. Lo que pasa es que se encuentran con una región totalmente anarquizada, con un Estado que ha abandonado más del 70% del territorio y surge la posibilidad de algo más. Pero ese surgir de una posibilidad de algo más no tiene una ruptura ideológica. ¿Sí? Y es ahí donde yo regreso a este asunto. Pero dentro de ese retorno a tu análisis, Daniel, te quiero pedir una precisión. ¿Al-Qaeda y Estado Islámico son los mismos o hay elementos diferenciadores con objetivos fundamentalmente distintos? Hay objetivos distintos, por supuesto. Lo que estoy haciendo es la acotación de que nace dentro de Al-Qaeda. O sea, el Estado Islámico nace dentro de la estructura de las células que Al-Qaeda introdujo en Siria. Lo que sucede es que el escenario le ha permitido llegar a algo mucho más grande. ¿Sí? Algo que a Al-Qaeda no se lo pudo plantear en su momento. Al-Qaeda se ha quedado en un nivel de lo que podríamos llamar un terrorismo tradicional, dando ciertos golpes de efecto y teniendo, eso sí, una carga ideológica, y esto me importa, muy cercana, porque responden a la misma corriente, responden a un jambalismo extremo, responden a la corriente dentro de las escuelas coránicas suníes, donde menos
menos ha entrado históricamente lo que nosotros desde un punto de vista occidental podríamos denominar el laicismo. Y antes solo quisiera terminar una cosita. La palabra, François. Este asunto de la otredad es muy importante. ¿Este asunto de qué? De la otredad es muy importante. Pero más que verlo como un problema de Occidente, hay que ver que la otredad es en sí una realidad psicológica, ¿sí? Muy propia de la naturaleza humana. Lo que sucede es que aquí tenemos que esa otredad se ve afectada por las asimetrías sociales y políticas, que la acentúan. Pero pensar que una visión prístina del otro se puede dar en otras culturas también sería caer en una suerte de idealismo que tampoco nos va a dar la respuesta. Ahora, pero el tema es el siguiente. El Estado Islámico está en Siria y está también en Irak. Sí. Entonces el tema es, volvemos a Siria como un objetivo estratégico para penetrar y para consolidar intereses de terceros. Sí, yo pienso que debemos también recordar un poco la historia. El hecho que el Occidente consideró el nacionalismo árabe como el peligro más importante después de la Primera y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso apoyó también los movimientos del islamismo político, que también apoyó, por ejemplo, en Afganistán, con Al-Qaeda, que fue apoyado al principio, utilizado por los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y después se le revierte. Exactamente. Así hubo un apoyo al Islam político más radical de parte del Occidente. Y frente justamente al nacionalismo árabe, que era también una corriente laica. Y así, eso también no debemos olvidar en la historia. Claro que hubo un cambio fundamental cuando el islamismo político se turnó contra el Occidente, como lo hemos visto con Al-Qaeda, y después todo lo que hemos visto los últimos tiempos. Pero eso me parece un factor muy importante. Un segundo factor que me parece importante señalar es que el Islam no es solamente el Islam político radical. He podido tener, por ejemplo, reuniones con un ayatolá de chiita en Líbano o con el gran mufti de Damasco en Siria. Los dos me han dicho: no podemos continuar a pensar en el Islam la unión entre la religión y el Estado. Debemos llegar a una separación entre Estado y religión en el Islam. Así, esta corriente existe, tal vez en minoritario, pero existe en el Islam. El tema es, si voy donde Santiago, esta relación de Estado, religión o Estado, iglesia, no solamente es en el Islam. Correcto. Sí, yo quisiera retomar lo que acaba de decir François un poquito, revisando la historia, porque una de las cosas que los latinoamericanos y ecuatorianos en particular es olvidarnos de la historia, y creo que eso hay que superarlo. Yo creo que el Occidente, llámese las grandes potencias de Occidente, porque tiene nombre y apellido, no le gusta ningún proceso nacionalista. No es solamente contra el nacionalismo árabe, hay que recordar, François, también los problemas contra el nacionalismo africano. Y si me extiendo un poquito, entramos en la colada, entramos en la bronca, el nacionalismo latinoamericano. Entonces, eso es importante, pero no con una visión, yo no quiero dar tampoco una visión tremendista, catastrofista, en donde las grandes potencias destruyen a todo y somos unas víctimas. Yo creo que hay esa necesidad de reproducción de las grandes potencias, sus necesidades, y hay conflictos internos, desajustes, como decías tú, David. Nada es prístino, ¿no? Nada es nada es, ¿no es cierto?, transparente y todo es perfecto, sino que hay un conjunto de relaciones, pero está claro que a Occidente no le gustan mucho los movimientos nacionalistas, y a mí me queda esa lección del Oriente Medio, me queda la lección porque eso nos va a permitir proyectar y entender que los procesos no son casuales. Muchas veces estamos discutiendo lo que hoy el contexto latinoamericano, muy complicado, precios bajos de los commodities, problemas de endeudamiento, tasas de interés que están por subir en los próximos meses por parte de los Estados Unidos, como dice Jorge, porque hay una competencia de la liquidez mundial que se expresa en dólares. Entonces esa me parece la gran lección también, un poquito adelantando a lo que creo que pero también hay que... Pero esos movimientos nacionalistas no van a desaparecer, pues, mi querido Santiago. No van a
no tienen por qué desaparecer. Pero es que entonces ahí, exacto, el tema viene ahí. ¿El conflicto va a ser permanente? ¿El conflicto va a ser constante? ¿Y cuáles son los riesgos entonces de ese conflicto en términos de consecuencias en un momento dado? Yo decía, Carlos, no, sin querer, y mencionaba, hay una solución a esto. El nacionalismo existe, ha existido y existirá. El tema es que ese nacionalismo, si uno lo quiere ver en perspectiva de futuro, es que ese nacionalismo no debe y no puede separarse de los derechos humanos. Con eso creo que, y François tiene un libro muy importante que trata del bien común como sustento del cambio mundial que requerimos, y el bien común, entre otras cosas, implica respeto irrestricto a los derechos humanos. Porque en caso contrario, yo no quiero defender el nacionalismo extremo de los Al-Qaeda, no tiene sentido. Pero los derechos humanos, permíteme ir donde Jorge, los derechos humanos dependerá también de la cultura de cada uno de los pueblos. Porque para la cultura y las religiones de cada uno de los pueblos, los derechos humanos pueden ser distintos, terminan siendo subjetivos, Jorge. No, François. Son subjetivos, pero sin duda hay una objetividad en el sentido de aprender a respetar al otro. Y allí nosotros tenemos un problema. Pero ese es el deber ser de una concepción general y a lo mejor muy occidental. Pero el tema es desde las culturas y de las religiones que dice Santiago, es que ¿cuál es el respeto a los derechos humanos? ¿El respeto a los derechos humanos es de acuerdo a la concepción de mis creencias? Bueno, esa es la visión unilateral de Occidente. No obstante, la pregunta es, ¿cómo explicar que 2.000 personas de Inglaterra o 5.000 de Francia estén enroladas en el Estado Islámico, cuando solo en Francia tenemos una población musulmana de 5.000 personas? 5 millones de personas, 5 millones de personas, mucho más grande que Noruega. Y toda esa gente está en un proceso de discriminación interna en esos países. La intervención que está realizando Occidente en los países árabes y sobre el Estado Islámico, sin duda no tiene una respuesta, no hay una solución al conflicto que atraviesa no solo los intereses económicos, sino también la búsqueda de la hegemonía regional por parte de los chiitas de Irán, Turquía por otra parte, Arabia Saudita representando a una fracción de los musulmanes sunitas y por otra parte el pueblo kurdo. Y no se avisora, diría yo, un escenario de solución frente a este conflicto. A mi juicio, estamos frente a una bomba de tiempo en donde se podría decir, podría tener el riesgo de desenlace fatal. Okay, pero François, cuando yo hice el tema, planteé el tema de la inquietud de los derechos humanos va a depender desde qué óptica se mire, me dio la impresión como que no estabas muy de acuerdo. Te doy la palabra para luego ir donde Ania. Sí. No, solamente lo quiero también regresar un poco a Siria. Sí. Y el origen del conflicto en Siria. No es el único factor, pero es un factor también. Y he podido tener una conversación con Bashar al-Assad hace algunos meses, y él decía, lo que pasó en 2011 en Siria fue legítimo. La revuelta fue legítima, porque la situación social era extremadamente difícil y porque el régimen era demasiado autoritario. Él lo reconoció, porque no debemos olvidar que Siria, como también Libia y otros países, también Egipto, habían aceptado el neoliberalismo y estaban totalmente colaborando con el FMI, con el Banco Mundial y organizando el neoliberalismo con todas sus consecuencias. Y eso fue una parte del origen de la primavera árabe, ¿no? Y lo reconoció Bashar al-Assad. Pero el tema es que vino después. Sí, pero lo que ha dicho también es que al mismo tiempo que hubo una revuelta social a la cual él trató de contestar, pero tal vez demasiado tarde y demasiado poco, al mismo tiempo decía Bashar que había otra agenda. El otro agenda era la agenda de los extremistas islámicos, apoyados por Arabia Saudita, por Qatar, y
dentro de toda esta geopolítica también del mundo chiita con Irán y el Hezbollah, ¿no? Y por otra parte de los sunistas. Ok, pero ahí tenemos un tema. Es decir, a ver, el tema es, se dio la razón a lo que pasó el 2011, pero por eso pregunté, Daniel, ¿qué vino después? Porque lo que vino después también generó bastante ruido y punto de quiebre. Y cuando ya François menciona a Arabia Saudita, entonces el tema es qué rol juega Arabia Saudita dentro de todo este tema. Recordemos que Arabia Saudita es prácticamente juega solito en alianza con Estados Unidos. Bueno, solo realmente no, porque atrás de Arabia solo Saudita, en el sentido es que tienen un rol protagónico en esa alianza con Estados Unidos. Claro, volviendo, me interesa retomar mucho lo que ha dicho François, porque lo que está diciendo es muy importante. Hay que ver ese panorama político, cómo se fue gestando, y el temor que generó en los años 50, en los años 60, ese nacionalismo árabe. Ese panarabismo de corte socialista, evidentemente generó un rechazo de parte de los Estados Unidos. Estados Unidos dio algunos golpes de efecto para poder comenzar a quebrar esta situación. La situación con Egipto cambió radicalmente a partir de 1982 y el reconocimiento del Estado de Israel. Hay que tomar en cuenta que hasta hace épocas muy recientes el mayor receptor de ayuda militar de los Estados Unidos en la región después de Israel era Egipto, ¿sí? Eso cambió con la llegada al poder de los hermanos musulmanes, ¿sí? Y también podríamos ver nuevamente pues, el interés de Estados Unidos detrás del gobierno actual de Al-Sisi después de la caída de los hermanos musulmanes, ¿sí? Comenzamos a tener un tablero que es político, económico y religioso a la vez, ¿sí? Y aquí es donde se complejiza esto enormemente, porque tenemos a las monarquías del Golfo, sunitas, ¿sí? De tendencias absolutistas, que son los mayores productores de petróleo de la región, que tienen detrás a los Estados Unidos. Entonces, mutis por el foro cuando Arabia Saudita es el mayor violador de derechos humanos de la región, ¿sí? O sea, hablo cuando me conviene y me callo cuando me conviene. Sí, en este momento, muy poco se ha hablado, en un caso muy concreto, de la invasión de Arabia Saudita al Yemen, para poder eliminar a los rebeldes hutíes chiitas. Y nuevamente vamos a ver qué tenemos detrás de esta esfera chiita. Tenemos a Irán, tenemos, ojo, a la mayoría de la población de Irak, tema del cual no hemos conversado, a la minoría en el gobierno en Siria, al Hezbollah en el caso de Líbano, tenemos a los hutíes en el Yemen, y que se ha transformado para estas monarquías del Golfo en el mayor antagonista en términos religiosos que existe en la región. A esto tenemos que sumarle el pan-otomanismo en el caso de los turcos, ¿sí? Una fuerza política, ideológica de corte islamista muy fuerte que está detrás de personajes como Erdogan, ¿sí? De la cual tampoco se ha tomado mucho en cuenta. El nacionalismo kurdo, ¿sí? Totalmente cambiaría el tablero porque tenemos un Kurdistán semi-independiente en Irak y 15 millones de kurdos en Turquía. Eso implicaría el colapso del panotomanismo, el colapso de la República Turca tal como la conocemos. Y podríamos continuar estableciendo este tipo de relaciones. Es tremendamente complejo, tal vez no nos da para el tiempo que tenemos. No nos va a dar para el tiempo. Pero, Jorge, ¿qué opinas sobre lo que dice Daniel, lo que dice François? Y en el sentido es, ¿qué podría representar en este conflicto una caída eventual del gobierno sirio? Yo creo que el gobierno de Bashar al-Assad tiene un problema de legitimidad formal, pero sin duda representa una minoría étnico-religiosa, porque él representa no más del 10% de los alawitas, que son una fracción de los chiitas, y frente a ello existe todo un nivel de la población general siria que no se sintió representada, no solo en ese proyecto económico y político que tuvo sus orígenes en el nacionalismo árabe y que se transformó, digámoslo así, en un gobierno autoritario al interior de Siria, pero que a su vez, sin duda, representa un hecho. Los problemas de Siria tienen que ser resueltos por el pueblo sirio. Y en ese sentido yo quiero destacar la necesidad de que los países del mundo y Occidente tienen que respetar las reglas de juego establecidas por las convenciones de las Naciones Unidas. Pero el problema es que las presiones existentes, Santiago, es
Por un lado, unos los quieren bajar y por otro lado los quieren sostener. Esa propia realidad que existe en la propia Siria genera acciones y reacciones de cada uno de estas piezas de ajedrez del tablero geopolítico. Entonces, ahí no funciona lo que está pidiendo Jorge, que cada uno de los pueblos soberanamente resuelva sus temas. Yo creo que el tema, estamos sobre todo pensando en una situación de guerra civil en Siria. Yo personalmente ahí no tengo duda. Hay un conflicto armado que implica, ¿no es cierto?, desplazamiento de grandes masas del pueblo sirio a los países vecinos y su intento de salida hacia la Unión Europea, hacia Europa. Y en ese contexto me parece que sí, lo que plantea Jorge es un poco utópico, ¿no? O sea, en el sentido de que, dado ese estado calamitoso de guerra civil, que el propio pueblo, ¿no es cierto?, sirio, es lo deseable, puede encontrar los cauces. Yo creo que habría que combinar. Me parece que la salida implica también una salida negociada desde Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad. Pero mi querido Santiago, ¿tú crees que Naciones Unidas pueda poner una solución cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dijo no invadan Irak y se invadió Irak? Es que ese es el punto, muy bien, Carlos, porque el otro punto, si no aceptas eso, no aceptamos eso, el otro punto es el unilitarismo, la posición unilateral, de los Estados Unidos. Y eso es meter más gasolina al fuego. O la otra posición es, ¿no es cierto?, que se imponga las tesis de la OTAN a través de la Unión Europea. Pero has tocado un punto para mí fundamental. Ese es el tema. La coyuntura de Irak fue una, pero la coyuntura actual es distinta. Yo diría que hasta más peligrosa en términos de algún desenlace, como lo dijo Jorge. El tema es, hoy estamos frente a un Estados Unidos que si quiere actuar como actuó frente a Irak, hoy Rusia no es el Rusia del ayer. Entonces, estamos... Y mi China del ayer. Es decir, estamos frente entonces a un desenlace que podría mover la estabilidad mundial. François. Sí, de verdad. Pero al mismo tiempo podemos pensar que eso puede ayudar a crear un cierto equilibrio. Y que la necesidad de resolver este problema, porque es un problema mundial, va tal vez a ayudar a tener un cierto equilibrio justamente entre estos dos grandes polos por el momento, para tratar de encontrar una solución al problema concreto, que es el problema sirio, o el problema de Irak, el problema del califato, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de encontrar una solución que no sea una solución militar, sino una solución política? Y eso es el gran reto, me parece. La fe es la certeza de lo que no se ve. Yo no veo, sinceramente, una solución. Me dicen que me quedan 4 minutos, ¿cómo ha pasado el tiempo? A ver, vamos tratando de aterrizar el tema, pero se nos están olvidando ustedes de China. Me lo nombraron así nomás rápidamente, pero China tiene intereses económicos en todos lados. No se mete nunca en el conflicto de forma directa, sino de forma ahí, mantiene una posición con un signo de interrogación. ¿China privilegia los intereses económicos a los intereses de esto de la geopolítica, Daniel? Es que China tiene la mayoría de sus huevos en otras canastas. Yo creo que va por ahí el asunto. China ya es el mayor inversor desde el año pasado en América Latina, ¿sí?, sobrepasando a los Estados Unidos. China tiene sus megaproyectos en nuestra región y en el África. En el África tiene un interés muy concreto en lo que tiene que ver con minerales, ¿sí?, y para lo que es componentes de aparatos de computación, chips, etcétera. Te estás olvidando de algo. Entonces, grandes inversiones chinas en los sectores empresariales americanos, donde casualmente la presencia china fue parte del debate de la última elección presidencial en Estados Unidos. Es decir, ya existe un síntoma de preocupación a la interna de los Estados Unidos. Sí, o sea, eso es innegable. Además de que el mayor... y más tiene inversión en los Estados Unidos en cuanto es el asunto de las reservas, tal vez Santiago me pueda aclarar un poco más esto, es China, ¿sí? Pero yo creo que realmente China ha optado por algo bastante sabio en el aspecto de buscar otras regiones, de comenzar a aumentar su hegemonía relativa sin necesidad de entrar en estos conflictos que parecen no tener fin. Un ejemplo muy importante en esto es que China no está dentro de las conversaciones de Ginebra II, ¿sí? Es las conversaciones de Ginebra, quien el gran actor, el gran moderador ha sido Rusia, pero China ha tenido un papel secundario en este aspecto.
China realmente yo creo que está apuntando hacia otros horizontes. Está jugando, y eso también se puede ver, está jugando con pensamiento estratégico, ¿no? Sí, en la reacción diplomática que ha tenido, no solamente frente al asesinato reciente de 2 ciudadanos chinos por parte del Estado. Una respuesta muy moderada que no nos habla de una potencia con interés. Tengo que cortar, Jorge, me dicen que me quedan 2 minutos, 30 segundos para conclusiones de cada uno. Jorge. Yo señalaría de que para evitar de que este conflicto tenga desenlaces catastróficos, lo primero que tienen que hacer naciones es obligar que los distintos países cumplan con la regulación interna. Es decir, evitar de que Arabia Saudita, Turquía u otros países como Qatar sigan financiando al Estado Islámico y por otra parte establecer una coalición que permita contener todo este avance del Estado Islámico y recuperar el origen nacional de los países de la península arábica tal como se constituyó, aunque de manera injusta, luego de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Jorge Santiago. El caso sirio y es parte de la disputa geopolítica del poder. Creo que estamos frente a una situación muy compleja, humanamente muy dolorosa, con muchas pérdidas humanas. Me parece que la salida tiene que ser multilateral, global, no en la vieja estructura de Naciones Unidas, pero sí a través, creo yo, de un consenso mínimo en el Consejo de Seguridad, para decirlo de alguna manera, en donde las grandes potencias puedan poner, como dice Jorge, una contención mínima para que esto no traiga tanto dolor humano como el que ha traído en los últimos años. Y esta contención me parece que no habría que perder de vista poniendo por delante los derechos humanos. Eso no nos podemos olvidar porque si no volvemos a lo mismo, a que uno impone a lo otro, y eso me parece que no debe ser así y no hay espacio para que así sea. Gracias, Santiago. Daniel. El conflicto en Siria no es ya un conflicto nacional, un conflicto local. Es un conflicto internacional, multinivel en ese aspecto. Por lo tanto, la participación de la comunidad internacional en la solución es necesaria. Yo creo que hay que hacer un monitoreo un poco más seguido de lo que está pasando con las conversaciones de Ginebra II. ¿Sí? El papel de Rusia ha sido muy destacado, pero tomando en cuenta que no es un papel de moderación desinteresada. Habrá que buscar una suerte de convergencia entre las agendas de las grandes potencias que están detrás de esto, porque la desaparición de Siria, ver a Siria como un Estado fallido, podría traer consecuencias mucho más graves que mantener, bien o mal, al gobierno de Bashar al-Assad en el poder. Gracias. Pienso también que el inicio de la solución debe empezar en Siria mismo, porque la solución de los problemas de Siria debe ser una solución política y no una solución militar. Y en este sentido, excluir la presencia del gobierno de Siria en negociaciones es una cosa que es la peor cosa que se puede hacer por el momento para avanzar. Sin evidentemente abandonar las críticas a la política concreta que ha seguido el gobierno de Bashar al-Assad, que fue extremadamente duro y brutal. También yo pienso que seguir, por ejemplo, la posición de la oposición interna en Siria, de la cual no se habla generalmente. Existen partidos de oposición en Siria. Y encontré estos partidos. Todos los líderes habían salido de la cárcel, habían pasado años en la cárcel, pero estaban de acuerdo con una posición crítica a una conversación y un acuerdo político, incluyendo el régimen actual. El tema es, sin excluir al gobierno de Siria, el tema es, ¿el gobierno de Siria está interesado en entrar en esas negociaciones a la interna? Esa es la gran pregunta. François, Santiago, Jorge, Daniel, muchas gracias. Como ven, amigos televidentes, un tema tremendamente complicado, a veces poco analizado desde la óptica latinoamericana, pero lo cierto es, qué complejo que es el mundo, ¿no? Qué complejo es construir relaciones en el mundo. Si hablamos de medio ambiente, estamos destruyendo el medio ambiente y no nos ponemos de acuerdo. La COP21 para mí fue un fracaso porque no termina existiendo acuerdos vinculantes. Si hablamos de la geopolítica, lo que se quiere es tener el poder. ¿Por qué? Para controlar la economía, para seguir concentrando riqueza. Mientras hay países ricos con grandes concentraciones, sectores en el mundo que se mueren de hambre, alimentos que se negocian en la bolsa de valores, escasez de agua, el mundo está al revés. Pero para poder, el tema es, ¿se lo puede corregir?
¿Se lo puede recomponer? Si vamos a esperar que la decisión y la solución esté en las manos de los líderes de la geopolítica, no vamos a tener grandes esperanzas. De ahí lo que yo siempre digo, amigos televidentes, el ritmo de las naciones la marcan ustedes, la marcamos nosotros, los ciudadanos. Nuestros mandantes tienen que responder a nuestros intereses y el principal interés es la estabilidad, la paz, la inclusión económica y la movilidad social. Comencemos a manejar el mundo con indicadores de desarrollo humano y no con indicadores macroeconómicos. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal.